La voluntad de Dios no lo llevará donde el poder de Dios no lo pueda guardar. Y la voluntad de Dios es absolutamente la mejor cosa para usted, para su esposa y para sus hijos. ¿Qué es exactamente lo que usted necesita para hacer la voluntad de Dios? Lo que usted tiene que hacer es dejar de sentirse como Dios. Renuncie a ser su propio Dios y deje que Dios sea su Dios. Otras cosas que usted definitivamente necesita para hacer la voluntad del Padre es tener la disposición para dejar que Él lo guíe. Segundo, demostrar la mansedumbre necesaria para que Él lo amolde, para que el Señor tome el control. El tercer punto necesario para hacer la santa voluntad de Dios es que exista en usted franqueza. Es decir, que al pedirle al Señor que le muestre cuál es su voluntad, tiene que hacerlo sinceramente. Debe decir: Padre, de todo corazón y mente, te pido que me muestres qué deseas que yo haga. Si usted es una persona que no puede encontrar la respuesta del Señor, creo que necesita estar más tiempo de rodillas, pasando más tiempo a solas con Él. Pero no solo hable, deje de contarle al Señor cada cosa que desea y permita que el Señor le hable. Una de las formas más importantes como el Señor se comunica es a través de su palabra. Por eso es necesario que usted la estudie todo el tiempo. Pero el Señor también usará a personas más maduras en la fe para guiarlo. En Hechos capítulo 9, del 1 al 6, usted podrá analizar todos los puntos que hemos mencionado. El pastor Rogers con el tema ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Amigo, quiero hacerle una pregunta. Si Jesucristo se le presentara cara a cara, literalmente, corporalmente, físicamente, se le apareciera hoy mismo, ¿qué haría usted? Antes que todo, creo yo que usted se postraría y con reverencia le adoraría. Pero ¿qué tal si el Señor le da la oportunidad para que usted hable y usted dice: Señor Jesús, hay una cosa que deseo preguntarte? ¿Qué preguntaría? Suponga que él le contesta: ¿qué quiere saber? ¿Qué le preguntaría usted? ¿Cuál sería su pregunta? ¿Sabe usted lo que pienso que sería? Pienso que usted le haría esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué deseas que yo haga? Ahora, este episodio literalmente sucedió. Él apareció un hombre llamado Saulo, y eso fue lo que Saulo le preguntó. Por favor, en nuestras Biblias, veamos en el libro de los Hechos. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En simple español, esto significa que él tenía autorización para apresar a los cristianos, encadenarlos y traerlos de regreso a Jerusalén para ser juzgados. Dice la palabra: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Y quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, y aquí está la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Las dos preguntas más importantes que jamás cualquiera podría hacer. Pregunta número 1, ¿quién eres, Señor? Pregunta número 2, ¿qué quieres que yo haga? Estas son las dos preguntas más importantes. Y el apóstol Pablo pasó el resto de su vida buscando la respuesta a estas dos importantísimas preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué quiere Jesús que usted haga? Y estas son las dos preguntas que quiero que usted se pregunte hoy. Porque al hombre hoy se le ha descrito como una generación de hombres sin dirección en una edad de proyectiles dirigidos. Somos criaturas inteligentes que hemos perdido nuestro camino en la oscuridad.
Ahora yo tengo 3 proposiciones de este pasaje para usted. La vida de Saulo, quien llegó a ser el apóstol Pablo. Hay 3 cosas que oro que Dios, el Espíritu Santo, las selle en su corazón. Número 1, ¿y qué bendición es esta? Número 1, su guía es una promesa. Dios nos ha prometido guiar. Mire, por favor, en la palabra de Dios, el versículo 6, la parte final del capítulo 9 del libro de los Hechos. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. No creo que Jesús haya podido darle una mejor promesa que esta que le hace aquí. Se te dirá. Usted dice, eso fue lo que el Señor le dijo a Saulo. Él no me dijo esto a mí. Bien, déjeme darle algunos versículos más. Anote los siguientes. Efesios capítulo 2, versículo 10. La Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa esto en simple español? Que Dios tiene un plan para su vida. Escuche este otro versículo, Isaías capítulo 58, versículo 11, Jehová te guiará continuamente. Escuche este otro, Proverbios capítulo 3, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amigo, la guía es una promesa en la palabra de Dios. Cuán bendecidos somos los que conocemos al Señor. Tenemos un Padre arriba controlando todas las cosas. Tenemos al Salvador al lado guiando nuestros pasos. Tenemos al Espíritu adentro hablando a nuestros corazones y podemos saber la guía de nuestro Señor. Podemos saber su voluntad. Bueno, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios viene a nosotros en 3 formas. Primeramente, viene a nosotros como su soberana voluntad. La voluntad soberana de Dios siempre se hará. Usted no puede detenerla, no puede pararla. Dios es Dios, y Dios realizará lo que Él desea hacer, porque no hay nadie quien pueda detener al Señor. Esto es su voluntad soberana. Y la voluntad soberana de Dios es misteriosa, es desconocida. Yo no puedo saberla, usted no puede saberla. Es conocida totalmente solo por Dios. En Deuteronomio 29, versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Amigo, usted será una persona feliz si solo renunciara a ser Dios y dejara que Dios sea Dios. Solo hágalo y deje a Dios ser Dios. Hay ciertas cosas que usted nunca comprenderá hasta que llegue al cielo, si entonces las entiende. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Esto es la voluntad soberana de Dios. Dios es soberano. Lo he dicho antes. Nada sucede sin el permiso de Dios. Hay una segunda voluntad, y esta es la voluntad moral de Dios. Dios tiene una voluntad moral. Hay ciertas cosas que Dios dice que son buenas, y hay ciertas cosas que Dios dice que son malas. Por ejemplo, es malo cometer fornicación, es malo robar, es malo asesinar, es malo mentir, el orgullo es malo. Todas estas cosas son malas. Hay ciertas cosas que son buenas. El amor es bueno, la justicia es buena, la honestidad es buena, la bondad es buena, la consideración es buena. Esto es de Dios, esto es la voluntad moral de Dios. Esta no va a cambiar para mí, esta no va a cambiar para usted. Hay una ley permanente de lo bueno y lo malo porque Dios lo ha dicho. Bueno, esto es su voluntad moral. Y esta se encuentra en la palabra de Dios, sin titubeo, sin tartamudeo, sin disculpa, sin indecisión, sin dudas, sin peros. Eso es. Dios dice, esto es bueno y esto es malo. Esto es la voluntad de Dios. Él no va a cambiarla para usted, Él no va a cambiarla para mí.
Pero hay un tercer tipo de voluntad, y esta es la que hablamos ahora, y es la voluntad individual de Dios, que es la voluntad especial de Dios para usted. Dios tenía un plan individual para Saulo. Por ejemplo, mire por favor el versículo 15. El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es menester que padezca por mi nombre». Es que Dios tenía un plan muy especial para este hombre. Dios dijo: «Mi plan para este hombre es que él va a llegar a ser un apóstol a los gentiles. Él es un hombre muy especial. Él es un instrumento escogido». Esto es muy importante para mí, que Dios lo eligió individualmente para ser un instrumento escogido. Y Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Segundo, la guía es provisional. Ahora hay ciertas medidas que entran en acción antes de que usted pueda saber la guía de Dios. Por ejemplo, la número 1, debe haber disposición. De nuevo, la palabra de Dios dice: «Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Bien, solo supongamos que él quiera hacer la voluntad de Dios como él quisiera. Muchas personas no quieren realmente la voluntad de Dios, quieren hacer su voluntad y que Dios les dé el visto bueno. Hay algunas personas que van al arquitecto, piensan que quieren una casa, desean que el arquitecto la diseñe, pero lo que realmente quieren es que el arquitecto rediseñe lo que tienen en su mente. Lo que es apropiado en construir casas, pero no es lo apropiado en construir una vida. Amigo, si usted desea saber la voluntad de Dios, debe haber, número 1, disposición. Número 2, debe haber mansedumbre. Mansedumbre. ¿Sabe qué dijo él? Dijo: ¿qué quieres que yo haga? Eso es: Dios, tú estás en control. Yo no estoy en control. ¿Sabe qué es la mansedumbre? Mansedumbre significa que usted se deja enseñar. ¿Cuántas personas conoce usted que se dejan enseñar? En el Salmo 25, versículo 9, la Biblia dice, escuche esto porque este es un versículo clave. Salmo 25, versículo 9, enseñará a los mansos su camino. Enseñará a los mansos su camino. Ahora, ¿es usted manso? Si usted no es manso, si no tiene disposición y no es manso, no sabrá la voluntad de Dios. Hay una tercera medida. No solamente había disposición y mansedumbre, pero había franqueza. Él buscó la voluntad de Dios. Él está orando, está diciendo: Señor, muéstrame tu voluntad. Él ha estado receptible a la voluntad de Dios. No diga simplemente: si Dios quiere mostrármela, Él puede hacerlo. Usted seriamente, sinceramente, orando, ha pedido: Dios, quiero saber tu voluntad. ¿Se reporta servicio? ¿Piensa usted que depende de Dios el poner su mano sobre su hombro, agarrarlo y cambiarlo? ¿O después de haber encontrado al Señor Jesús va usted, como Pablo, a decir: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es, Señor, lo que realmente quieres que yo haga? Permítame hacerle una importante pregunta. Ha estado diciendo: he tropezado por todos lados. No puedo encontrar la voluntad de Dios. No sé la voluntad de Dios. ¿Me permite hacerle una pregunta personal? ¿Cuánto tiempo está pasando solo con Dios, con su Biblia, en su tiempo devocional, reportándose para servicio? Puede ser que Dios esté hablando, pero usted no está escuchando. Y aun cuando ora, usted no está escuchando. En lugar de decir: habla, Señor, tu siervo escucha, está diciendo: escucha, Señor, que estoy hablando. Y usted está solo orando y contándole algo a Dios. Debe haber franqueza. Y no vengan por ahí diciendo: oh, yo quiero saber la voluntad de Dios. A menos que haya disposición. A menos que haya mansedumbre, a menos que haya franqueza, a menos que haya sometimiento. Todas estas cosas estaban presentes cuando el apóstol Pablo oró y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Aquí está el tercer punto que quiero que vea. No solo su guía es una promesa, no solo es esta provisional. En tercer lugar, es práctica. Dios ha dado algunas formas muy prácticas para que usted pueda saber su voluntad, y las vamos a encontrar. Aquí las tenemos. Y quiero que usted las mire. Una forma que puede saber la voluntad de Dios es por los milagros. Y sería deshonesto si no lo mencionara. Mire en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Dios podría haberle hablado a través de una visión. Dios podría haberle hablado a través de un sueño. Dios podría haberle hablado con una voz audible. Dios podría haberle hablado y orientarle con un milagro. Y quiero de inmediato decir, Él no guía normalmente en esta forma, pero Él lo hace a veces. Ahora, desde que tenemos el Nuevo Testamento y la Biblia completa, este tipo de milagros no son muy necesarios. Y esta no es la forma normal de Dios. Pero lo menciono porque está aquí en la palabra de Dios. Dios podría hablarle a usted de esta forma. Pero si usted tiene una visión, un milagro, un sueño, lo que sea, usted debe de verificarlo con las otras cosas que estoy a punto de decirles, y vean si compaginan las unas con las otras, y que no sea pura autosugestión. Número 2. Dios hablará con usted y Dios le guiará con su palabra. Bien, ¿guió Dios al apóstol Pablo con su palabra? Créalo que sí. Número 1, él era un rabí y él estaba sumergido en la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Número 2, él acababa de oír un sermón, y ese sermón fue dado por uno de los predicadores más grandiosos que jamás hayan vivido, un hombre de Dios lleno del Espíritu, cuyo nombre era Esteban. Y cuando Dios, el Espíritu Santo, apareció a Saulo, él dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es decir, en resistir la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105 leemos, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Y la mayoría de la voluntad de Dios para su vida, amigo, se encuentra en la Biblia. Ahora, por ejemplo, yo digo que no es la voluntad de Dios que se case con un incrédulo. Si está saliendo con una persona y esa persona no es salva, entonces ¿por qué salir con alguien con quien no podría casarse si usted se enamora? Usted sabe la voluntad de Dios muchas veces al leer la Biblia, y usted dice, Dios me está guiando a que me divorcie de mi esposa para casarme con otra. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Está aquí en la palabra de Dios. Y es pura arrogancia la suya el orar y decir, Dios, muéstrame tu voluntad, cuando Dios ya se la ha mostrado. Quiero mencionar una tercera forma en la que Dios le guiará, no solo por medio de su palabra. Dios le guiará por medio de sus siervos, por medio de su gente. Mire por favor lo que dice la palabra de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando, y ha visto en oración a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Cada palabra que Ananías estaba diciendo en este momento salía de su corazón porque lo tenía en su garganta. Dios dijo, tú vas a ir ahí y hablarás con este hombre. ¿Quién va conmigo? Tú irás solo, Ananías. Y él tenía autorización del sumo sacerdote para apresar a todo aquel que orara en su nombre, pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Aquí está el punto. Cuando Dios estaba hablando con Saulo, Dios estaba diciendo, le mostraré a Saulo
Saulo, voy a mostrarte mi voluntad. Y Dios también tomó a un hombre llamado Ananías y usó a Ananías para confirmar su voluntad. Ahora Dios lo hará. La Biblia dice, y en la multitud de consejeros está la victoria. Proverbios 24, versículo 6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Bien, ¿qué significa esto? Significa que cuando Dios esté hablándole de algo, Dios se lo confirmará muchas veces con alguna otra persona, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda. Y no sea usted tan orgulloso y no sea tan arrogante que usted tenga miedo del consejo de otras personas. Ahora tenemos al pueblo de Dios. Le diré otra forma en la que Dios le confirmará su voluntad, y este es el Espíritu de Dios. Dice la palabra, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios desde este momento en adelante guió a este hombre. Fue el mismo hombre quien escribió en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el mismo hombre escribió en Gálatas 5, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu de Dios le guiará, usted oirá su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y déjeme contarle cómo guía el Espíritu Santo. Si alguna vez ven una persona obsesionada, probablemente esté siendo gobernada por el diablo. Dios no grita y Dios no empuja. Dios susurra y Dios guía. Él guía a sus ovejas. Él no las está guiando al matadero. Él las está guiando a los pastos verdes. Y más le vale que llegue a ser lo suficientemente sensible para poder oír al Espíritu de Dios y conocer su voz, la voz de Dios. Yo no sé cómo explicarlo de ninguna otra manera, pero es sobrenatural cuando una persona camina en el Espíritu. Y cuando una persona camina en el Espíritu, sabe lo que Dios hace. Dios abre puertas y Dios cierra puertas a los mansos que Él simplemente guía. Y lo que usted piensa que son circunstancias son los planes y caminos de Dios. Y Él simplemente nos guía por este mundo y muchas veces no nos damos cuenta que era la providencia, la sabiduría de Dios, hasta años después a medida que Dios guía a los suyos.